Hola, buenos días. Yo soy el licenciado Gerardo Plata, estoy licenciado en psicología y también soy hipnoterapeuta. En días pasados, un suscriptor de mi canal de YouTube me hizo la siguiente pregunta. ¿Me puede hacer algún daño la hipnosis? La respuesta es que depende. ¿En qué sentido? No es que la hipnosis como tal te vaya a generar un problema donde no lo tienes, pero sí pudiera pasar que por una mala práctica de la técnica, que en este caso es la hipnosis, te pudiera llegar a generar ansiedad, te pudiera llegar a generar pánico, eh, que porque muy probablemente el hipnoterapeuta no supo cómo llevar la sesión contigo, deje cosas abiertas en el sentido de que a lo mejor tuviste algún recuerdo que pudo haber sido traumático para ti y que no utilizó las sugestiones adecuadas para poder eh, generar que ese trauma pues de alguna manera se desactivara, porque hay pacientes que están como muy reactivos a situaciones en la vida. Por ejemplo, hay personas que no toleran el contacto físico, ¿no? Porque probablemente en alguna etapa de su vida fueron abusados sexualmente. Entonces, puede ser que en una mala práctica, si el hipnoterapeuta te eh, llevó al recuerdo en donde fuiste abusado y no terminó el proceso para poder cerrar y para poder generar que ya no estés reactivo a esa situación desde tu inconsciente, entonces muy probablemente esa persona va a sentir todavía más rechazo hacia la gente cuando la toca, ¿verdad? Entonces, eh, pudieras, no sé, por ejemplo, no tolerar un abrazo, no tolerar un beso, que los mexicanos somos muy dados a las dos cosas, ¿verdad? Ahorita, obviamente, por la cuestión de la pandemia no se puede, pero yo creo que en la mayoría de nosotros en México, pues lo extrañamos mucho, ¿verdad? Porque era nuestra forma habitual de saludarnos, el beso y el abrazo. Entonces, pudiera ser que si tú ya tienes un antecedente de no tolerar el contacto físico, una mala práctica de la hipnosis por el hipnoterapeuta te llegue a generar que eso se vuelva como más crónico, ¿no? Entonces, pues después ya no vas a querer que absolutamente nadie te toque. Pero fuera de eso, pues no. Ahora, hay hipnoterapeutas que se dedican también a las regresiones, a supuestas vidas pasadas. Y digo supuestas vidas pasadas porque no hay forma de cómo comprobarlo. Sin embargo, hay hipnoterapeutas que, por ejemplo, no son psicólogos. A mí a veces me preguntan, ¿es necesario para ser hipnoterapeuta que sea psicólogo? No es que sea necesario, pero yo sí lo recomiendo bastante porque finalmente estamos trabajando con la mente, con las emociones, con la historia de vida del paciente. Estás trabajando con cuestiones que a lo mejor el paciente ya trae de hace mucho tiempo y tú por una mala práctica pudieras generar que eso se vuelva crónico y que realmente pueda hacer que el paciente se vuelva más limitado en su día a día. Entonces, yo considero que por prudencia, sí, o sea, sí deberías de estudiar psicología. Porque para mí, en lo personal, y hablo desde mi experiencia, que ya tengo 10 años en esto, haciendo hipnosis, pues digamos que todos los días laborales eh, de, pues, del calendario, ¿verdad? Sábados y domingos obviamente no, pero yo podría decir que todos esos días yo he practicado hipnosis durante 10 años. Y desde mi experiencia, yo quisiera decirles que es importante que uno pueda de alguna manera estar seguro de lo que está haciendo. Eh, si tú eres hipnoterapeuta, pero no eres psicólogo, digamos que estás como si estuvieras cojo, yo lo veo así, ¿verdad? Yo siento como que una pierna es la psicología y otra pierna es la hipnosis, ¿verdad? En mi caso. Eh, Habrá quien tenga otro enfoque y bueno, lo considere este,
pues no sé, más importante que la hipnosis, pero en mi caso y en mi experiencia es así. Entonces yo sí recomiendo definitivamente que pues tengas ese conocimiento, porque si no, de alguna manera pues es como si estuvieras incompleto. Sobre todo lo digo porque hay pacientes que a uno lo ven como la última, la última opción, ¿verdad? Ya fueron con otros psicólogos, ya fueron con otros hipnoterapeutas probablemente, ya fueron con el psiquiatra, con otros médicos, bueno, hasta con brujos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas que sufren ansiedad y pánico, que muchas veces no saben lo que les pasa y los síntomas son muy incómodos. Entonces empiezan como el peregrinar, durante mucho tiempo, van a muchas instancias hasta que llegan con su servidor, y entonces pues digamos que si yo no tuviera estos estudios de psicología, pues difícilmente yo podría saber qué es lo que el paciente está sintiendo. Y no nada más con eso, con cualquier tipo de trastorno. Entonces, digamos que bueno, la caja de herramientas cuando tú eres psicólogo, pues se amplía todavía más. La hipnosis como tal, pues es una técnica, y como técnica cualquier persona la puede utilizar, la puede aprender. Pero sí, reitero que si tú tienes una mala práctica, o el hipnoterapeuta tiene una mala práctica en cuanto a la hipnosis, pues sí puede generar problemas donde no los hay. Estaba comentándoles, perdón, de la cuestión de las vidas pasadas. Por ejemplo, muchos de estos hipnoterapeutas que no son psicólogos, pues a veces se les hace muy fácil. Y hay, por ejemplo, hipnoterapeutas que se anuncian exclusivamente como terapia de regresión a vidas pasadas, ¿no? Y entonces llega el paciente y pues se pone en sus manos, y el paciente va con la idea de que pues que va a ir a dar un tour a ver qué fue en otras vidas. Y resulta que si su vida presente, actual, es estable, es feliz, y va a una supuesta vida pasada en donde, y a un momento muy crítico, no sé, a lo mejor en donde lo estaban degollando, lo estaban quemando vivo, o lo tenían atado con cadenas, o lo estaban torturando, o el momento de su muerte, y entonces tiene una reacción en el sentido de que revivifica el evento, o sea, porque no me lo recuerda, o sea, realmente lo siente. Realmente hay pacientes que cuando están en una vida pasada gritan, o sea, lloran. ¿Por qué? Porque pues, si están sintiendo, o sea, imagínense que alguien llegue a sentir que lo están quemando vivo, o sea, no es nada agradable. Ahora, en mi caso, yo no me anuncio como un hipnoterapeuta exclusivo de regresiones y vidas pasadas. O sea, si bien yo hago regresiones con mis pacientes, pero no necesariamente tienen que ser a vidas pasadas. Ahora, si te dedicas a la hipnosis, en algún momento eso puede llegar a pasar. Aunque también depende mucho del enfoque del hipnoterapeuta, porque por ejemplo, en mi caso yo estudié un año un diplomado de hipnosis ericksoniana. Si ustedes ven, el diploma es este. Bueno, voy a acercarlo un poquito. Bueno, ahí creo que no se ve. Bueno, ahí se ve un poco. Este diploma, a ver si lo capta la cámara. Bueno, aquí dice hipnosis y psicoterapia ericksoniana, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que en lo personal a mí no me parece de las personas que se dedican a la hipnosis ericksoniana? Porque yo lo vi y me consta. Cuando teníamos un paciente en la clase, porque bueno, nos daban clase a veces con paciente, y no hablo específicamente de esta institución. Yo he tomado, antes de esto, yo tomé otros cursos de hipnosis ericksoniana precisamente con alguien que no era psicólogo. Y pues yo me empecé a como empapar un poquito de esta parte de lo transpersonal. Entonces, para mí era sorprendente todo lo que
la mente humana, pues de alguna manera tiene, o sea, tiene por ahí, ¿no? En archivos o como queramos entenderlo. Pero cuando yo llegué a esta institución, ahí sí los hipnoterapeutas eran psicólogos y eran ericksonianos. A mí, pues hasta cierto punto me daba cierto, pues así como coraje, ¿no? Que en una ocasión recuerdo que un profesor le dijo a una persona a la que le estaba haciendo una terapia de hipnosis para mostrarnos cómo teníamos que hacernos el protocolo. Y esta persona empezó pues a fluir y se fue a una vida pasada. Y entonces ella le empieza a narrar que está en el campo, que se ve en el cuerpo de un hombre, porque bueno, ya era mujer, y que pues era otra época. Y entonces el profesor en ese momento le dice, cállate, 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 o sea, eso no puede ser, eso no existe. A ver, te voy a contar de 3 a 1 y quiero que regreses otra vez al aquí y a la hora. Y desde aquí vamos a comenzar, porque lo que importa es de aquí para adelante. Entonces, en lo personal, yo estoy en contra de eso. Es por eso que yo no practico la hipnosis ericksoniana, porque para mí la hipnosis ericksoniana es una hipnosis como muy por encimita, ¿verdad? Yo no sé, porque nunca me constó, de que genere cambios permanentes en los pacientes. Aquí han venido pacientes que han estado con otros hipnoterapeutas que me hacen referencia que fueron con alguien que practica hipnosis ericksoniana, pero que no generan ningún cambio, o sea, que no vieron ningún beneficio de la terapia. Entonces, eh, pues yo no estoy diciendo que todos los hipnoterapeutas ericksonianos no generen cambios permanentes, o sea, no, porque como en todo debe haber algunos que deben ser muy buenos, ¿no? Pero sí hay que llevarse todo esto con mucha prudencia. A mí si alguien viene y me dice, fíjate que yo quiero que me hagas una regresión, y yo sí, pero ¿cuál es el motivo? No, pues es que pues nada más quiero ir a ver qué fui en mis vidas pasadas. Y mi respuesta siempre es no. ¿Por qué no? Porque yo comparo mucho mi trabajo con una cirugía, ¿verdad? Así como no voy a agarrar un bisturí y te voy a agarrar y te voy a abrir el brazo, ¿verdad? Para ver qué es lo que tienes adentro, tampoco voy a meterte en un trance para entrar de alguna manera en tu mente y ver qué hay ahí, ¿verdad? O sea, no. ¿Por qué? Porque digamos que la, la persona que se somete de alguna manera a un trance hipnótico también va a vivir un proceso de convalecencia después de haberlo vivido. Por ejemplo, cuando te hacen una incisión en una cirugía, pues sabemos que tenemos que estar cuidando la herida, que nos tienen que estar haciendo curaciones, que tenemos que ir a que nos retiren los puntos, ¿verdad? Y cuidar mucho que esa herida no se infecte. Bien, pues de la misma manera en cuanto a la mente, o sea, eh, no puedes pretender que no haya ningún tipo de consecuencia, no necesariamente tiene que ser negativa, al contrario, pero siempre y cuando haya una buena práctica pues de la hipnosis. Entonces, eh, ¿para qué vas a vivir un proceso de convalecencia en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo mental, si no lo necesitas? O sea, yo regreso al mismo ejemplo. Imagínate que, no sé, te vas a una supuesta vida pasada y te están quemando vivo, o te están cortando la cabeza, te están decapitando, entonces, pues, o sea, es algo muy fuerte, ¿no? Y pues realmente no hay necesidad de hacer eso. Ahora, ¿todos los pacientes se van a una vida pasada? No, o sea, definitivamente no. Pero tú como hipnoterapeuta tienes que saber cómo trabajar esas situaciones si es que se llegan a presentar. Quien trabaje regresiones y es psicólogo y a lo mejor es un psicólogo muy cerrado, ¿verdad? En cuanto a que no quiera trabajar vidas pasadas, pues de alguna manera su práctica profesional está mutilada, ¿verdad? Porque, no, digamos, la mente pues es infinita, o sea, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, quien solamente
se encierra en la práctica científica, pues le falta una pierna, ¿no? Porque por el otro lado está también el mundo espiritual, y no es que yo lo busque ni que me publicite como un chamán o un brujo o alguien que, pues, no sé, un psicólogo transpersonal, porque no, pero sí cuando ese tipo de cosas llegan a suceder con algún paciente, pues hay que atenderlas. Ahora, eso por un lado. Por el otro, se sabe que también hay esta parte de que hay pacientes que son mediums, que tienen el don de la mediumnidad y que no lo saben, ¿verdad? Y entonces puede ser que estás aquí con el paciente y de repente el paciente te dice, ¿sabes qué? Alguien te quiere hablar. Y entonces resulta que, pues, el paciente está de alguna manera conectado con un espíritu o un supuesto espíritu, ¿verdad? De algún familiar de él o de algún espíritu que anda por aquí perdido, o sea. Y entonces, si el paciente no lo sabe, si el paciente no está abierto a ese tipo de experiencias y aparte de eso el hipnoterapeuta no sabe cómo manejarlo, pues obviamente pudiera llegar a generar un trauma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues el paciente se la va a pasar muy mal. Imagínate que el paciente piense que el espíritu lo puede poseer, ¿no? Pues no, o sea, eso no va a suceder. El medium realmente es un puente entre vivos y muertos, ¿no? Y entonces, eh, digamos que él está en medio y él es el que escucha de un lado para, pues, de alguna manera contestarle a la otra entidad, ¿no? Entonces, son dones que hay y que uno como hipnoterapeuta no los busca, o sea, simplemente suceden. Entonces, hay que estar muy abierto en la práctica de la hipnosis como técnica. Pero bien, respondiendo a la pregunta que el paciente me hacía, ¿puede generar algún daño la hipnosis? Pues precisamente todo esto de lo que les acabo de hablar pudiera llegar a suceder, a que te genere un problema donde no lo hay, pues por una mala práctica profesional. Entonces, pues yo lo que recomiendo es que tengas mucho cuidado a qué tipo de hipnoterapeuta vas, ¿verdad? Porque si vas a un hipnoterapeuta que se echó todo un curso de fin de semana y ya por eso es hipnoterapeuta, pues no, o sea, la hipnosis jamás, jamás, jamás se agota. O sea, es algo que tienes que estudiar todos los días, que tienes que estar actualizándote siempre, que tienes que estar dispuesto siempre, por ejemplo, a estudiar, a leer, a ir a congresos, a tomar cursos. Entonces es una formación constante, es una formación que difícilmente se agota. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerles, ¿tendrías que tenerle miedo a la hipnosis? Pues definitivamente no, si te pones en buenas manos. Yo siempre le digo a mis pacientes, tendrías que tener más miedo de fumar y de tomar, porque eso sí, realmente te está generando un problema y muy probablemente una enfermedad. Entonces, pues hasta aquí dejo este video. Agradezco el favor de su atención. Espero haber contestado la duda de este suscriptor. Y si alguien que está viendo este video tiene alguna otra duda, con mucho gusto, si me dejan su pregunta debajo de este video, yo haré otro video en otro momento para poder aclararla. Pues gracias por el favor de su atención y nos vemos hasta un próximo video.